pero muy buenas tardes. Soy Verónica Recchia, soy licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, próxima a recibirme de abogada también en la Universidad de Buenos Aires. Coordino dentro del sector e-learning los ciclos en salud y medicina, de autismo y trastornos del espectro autista, counseling y acompañamiento terapéutico. Tengo mi formación clínica y en particular me dirijo hacia la pasión por la investigación en la psicología. No solamente en relación a los últimos relevamientos de la psicología cognitivo-conductual, sino en especial en tomarme como objeto de investigación, como persona humana promedio de respuesta. Por tanto, hoy tenemos este hermoso encuentro donde vamos a hablar sobre la relación entre el counseling y la agilidad. Y los conceptos necesarios o las herramientas necesarias para la agilidad, especialmente en este contexto de pandemia. Bueno, es bastante interesante poder tener esta percepción donde justamente este contexto en el que estamos atravesando de pandemia nos ha impuesto de alguna manera el trabajo en horizontalidad. Yo hoy voy a tener como referencias bibliográficas una que es una referencia que es bastante central, hace muchos años, que es la de Vicente Cavallo, el entrenamiento en las habilidades sociales y de comunicación, un gran texto que trabaja justamente sobre el EHS, el entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación. El texto de liderazgo de Luz Achúa, liderazgo y habilidades sociales. Y por otro lado, un texto que viene desde el software, ¿no? De SUPA, ¿sí? El desarrollo de software y los 10 pines. Lo vamos a tener como contexto, porque realmente, como contexto bibliográfico, porque realmente hace a que pensemos una nueva dinámica, donde por lo general, si bien el concepto de agilidad o las metodologías ágiles vienen desde el año 2000, desde aquel manifiesto de Ellis, vienen desde el software y nosotros vamos a sumar las herramientas que creemos dentro de la comunicación efectiva, dentro de la investigación de la psicología, dentro del desarrollo de una comunicación asertiva, son necesarias para ciertos conceptos transversales a los equipos ágiles, ¿sí? Por tanto, ¿cómo vamos a hacer este ciclo? ¿Cómo vamos a llevar este webinar? Bueno, vamos a tener 40 minutos donde vamos a hacer un desarrollo teórico para enlazar estas ideas, las herramientas del counseling con el pensamiento ágil, y después vamos a abrir a preguntas, ¿sí? Por tanto, ahí estén atentos, atentas. Les agradezco muchísimo que estén acá, que se hayan sumado a este encuentro. Les sugiero tengan un anotador para poder tomar apuntes y quizás un resaltador o un resaltador mental, como digo siempre, para poner ciertas cosas en la heladera, ¿sí? Ciertas nociones pegadas en la heladera, porque vamos a ver si esta cuestión bastante difícil de comunicarnos, o como decía el doctor Albert Ellis, cómo llevarnos bien con los demás, se nos hace un objetivo, que es un objetivo muy grande, un objetivo macro, pero un objetivo necesario para llevar adelante un estilo de desarrollo horizontal de equipos. Muy bien, bueno. Arrancamos entonces, creo que ya están todos en la sala, creo que sí, voy a chequear eso por las dudas.
Muy bien. Arrancamos entonces. Recuerden que tienen allí abierto para dejar preguntas en el área de preguntas y respuestas, ¿sí? Donde vamos a contestarlas después de estos 40 minutos de conversación. Bueno, veamos entonces el counseling. Fíjense qué interesante, ¿no? Que el counseling se define como un vínculo auxiliar de ayuda para la búsqueda de herramientas de la autoayuda. Es una gran definición del counseling. Y el counseling, en realidad, el counseling como terapéutica viene nada más ni nada menos que de Carl Rogers, ¿sí? Rogers piensa una dinámica terapéutica necesaria a la época, necesaria a un momento muy crítico del siglo XX, una dinámica terapéutica que tenía que ser promovida desde todos los lugares, o los lugares más básicos de las relaciones sociales, o las redes sociales de apoyo. Por eso nosotros entendemos el counseling como una de las terapéuticas más importantes para la promoción de salud, una terapéutica no profesional más importante para la promoción de salud. Y justamente los equipos ágiles tratan de resaltar esta idea de un bienestar, ¿sí? Una relación comunicacional que tiene como objetivo básico un bienestar. Vamos a definir salud, porque en realidad los desarrollistas lo conceptualizan como un ambiente motivador y saludable. Vamos a ver qué es la salud. La salud es esa dinámica que nos lleva a un equilibrio para el bienestar, ¿sí? Por tanto, ese es el ambiente que motiva, promueve altos niveles de calidad en cada uno de los quehaceres que tengamos que aprender. Como les decía, estamos en un contexto de pandemia donde muchos se habrán visto obligados a una horizontalidad. ¿A qué me refiero con que nos vimos obligados a una horizontalidad? Donde de alguna manera hay algo que traspasa la capacidad jerárquica y que tiene que ver con un nivel de comunicación donde estamos igualados en condiciones, en calidad y condiciones. Ya no tenemos una estructura edilicia que ampare ciertos puestos jerárquicos. O sea que de alguna manera este cuadro de pandemia hizo de suyo, ¿sí? Generó de facto esta oportunidad para la horizontalidad. Teniendo en cuenta que nos ha exigido altos niveles de adaptabilidad. No vamos acá a poner no vamos acá a poner como objetivo una interpretación sobre el orden de la pandemia. Simplemente vamos a describir o llamarnos a una fenomenología de este estado de situación. Estamos atravesando un estado de situación donde la horizontalidad se impone. ¿En qué sentido la horizontalidad se impone? Bueno, es altamente esperable que un docente universitario ingrese a la casa de una familia, ¿no? Un jefe de cátedra o un titular de cátedra se encuentre respondiéndole una pregunta a un alumno o alumna que está cargando a su hijo o hija, por ejemplo, o al revés, que ese jefe o titular de cátedra dé algún tipo de retroalimentación en un ámbito sumamente cotidiano. También es esperable que en este mismo contexto la conversación se multiplique hacia otros participantes que no eran objetivos cuando estábamos dentro de un conjunto identificatorio edilicio que se ha perdido en este momento. Por tanto, la referencia jerárquica ya tiene una bisagra que nos puede llevar a este posicionamiento del pensamiento ágil. Vamos a poner el contexto año 2000, ¿sí? ¿Por qué aparece el manifiesto ágil? O vamos a tener una interpretación básica de por qué el siglo XXI hace que el pensamiento ágil se incorpore. Bueno, el siglo XX, como bien digo,
ha tomado ciertas dinámicas donde se comienzan a pensar en otro tipo de liderazgo. Por supuesto, el liderazgo de empowerment está estrictamente relacionado con el liderazgo o los equipos ágiles. Pero sobre todo aparece una clave que creo que es el gran punto de conflictividad o el gran punto de dificultad, una clave o un eje transversal para los agilistas, que es la transparencia. ¿Cómo lograr ambientes honestos y transparentes? Como decía, esta horizontalidad que atravesamos nos hace poner en un contexto donde muchas cosas tienen que ser sí o sí transparentes, donde de alguna manera ese equilibrio o el work-life balance y ese equilibrio entre el mundo de la vida cotidiana y el mundo del trabajo tiene que presentarse, insisto, en cualquier estilo de comunicación que emprendamos, a través de una videollamada, a través de un chat, a través de cualquier herramienta tecnológica que utilicemos. Pero que la transparencia se impone además en otros grandes movimientos que están teniendo vigencia fuerte. Dentro del siglo XXI, por ejemplo, todo el movimiento vegano que ha impulsado un estilo de consumo ético. Estamos en un momento donde, de alguna u otra manera, muchas reflexiones sobre el medio ambiente y el comportamiento ético como personas están en jaque. Quiere decir que mi compromiso y mi responsabilidad van a tener que estar relacionadas con las respuestas que yo pueda llevar adelante dentro de mi vida cotidiana para la creatividad laboral o para la creatividad dentro de mi vida vincular, familiar, etcétera, etcétera. Por tanto, este siglo XXI trae consigo este movimiento, ¿no? Movimientos éticos que hacen a grandes cuestionamientos de nuestra vida de relación, de nuestra vida como consumidores, y en especial de nuestra vida desde la libertad y la autogestión. Entonces vamos a ver. Estos ejes fundamentales de los equipos ágiles, donde son equipos autodirigidos, donde tratan de trabajar en un ambiente que promueva la autogestión, que promueva la confianza y la responsabilidad, tienen que tener núcleos de comunicación. Estuve en diferentes encuentros con agilistas, sobre todo muchos venían del ambiente del desarrollo de software, y a veces se malentiende la comunicación o la comunicación efectiva con aumentar los ciclos de comunicación, ¿sí? Si bien es importante poder tener en cuenta que cualquier comunicación puede ser efectiva por la calidad de herramienta técnica que se entable en ella o según el canal de comunicación que se utilice, sin embargo no podemos analogar comunicación efectiva con intensidad en la comunicación, sobre todo porque muchas veces hablando no se entiende la gente. Bien, volvamos a los equipos ágiles. Tenemos entonces esta gran capacidad que tenemos que alcanzar, que es la de transparencia, la de compartir valores, la de tener una visión en común y sobre todo algo muy interesante de los equipos ágiles que se pueden transpolar a otros lugares, a otras áreas que no sea estrictamente la de software, sino que puede ser nada más ni nada menos el área de educación, el área de salud, ¿sí? Donde una metodología requiere ser mucho más liviana y para eso se necesita disminuir los niveles de control. No sé si tenemos docentes en la sala, pero bueno, dentro de la docencia los docentes, el nivel de inversión que hacen para poder llevar adelante su tarea tiene más que ver con la gestión burocrática, ¿sí?, que con el alcance especial de objetivos y en particular
con una dimensión que esté relacionada al desarrollo de la vocación. Muy pocos hemos llegado a una profesión para poder desarrollar una vocación. Supa dice que, bueno, es factible trabajar, ser un trabajador feliz o trabajar de manera feliz. Lograr la felicidad en el trabajo. Entonces nosotros vamos a ver que ya no se trata de una dimensión solo de equilibrio y de bienestar, sino además de poder estar conectado con la capacidad creativa que únicamente la libertad de la autodirección la puede dar. Bueno, vamos a ver entonces qué herramientas necesitamos para poder llevar adelante una comunicación transparente, poder llevar adelante las habilidades que sean necesarias para ese tipo de comunicación, poder llevar adelante la capacidad de ser como medio ambiente reforzadores para otros, o sea, cómo podemos dar retroalimentaciones de calidad para aquello que se denomina el cliente interno. ¿Cómo podemos entrar en estilos de comunicación que sean estrictamente asertivos y no aversivos? La oportunidad de poder llevar adelante una vocación que dé como resultado un producto, ya sea profesional, de oficio, artístico, que esté estrictamente enraizado en la responsabilidad. Bueno, tenemos un problema, tenemos un problema, porque también para el año 2000, más allá del 2000, Albert Ellis ha definido a los animales sociales, a los animales humanos, como analfabetos sociales, ¿no? Entonces, tenemos mucha torpeza para poder llevar adelante nuestra comunicación, porque nuestra comunicación promedio es aversiva. Si nuestra comunicación promedio es aversiva, se aleja de este equipo ideal de trabajo que requiere el atributo de la transparencia y la responsabilidad. Por supuesto que vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo a tomar ciertas dimensiones sobre las cuales la responsabilidad tiene cierta relación con la confianza. La aversividad o la comunicación aversiva justamente está estrictamente relacionada con la desconfianza. El otro es mi enemigo. Entonces, vamos a ver qué es la comunicación aversiva. La comunicación aversiva es la comunicación que tiene como resultado la agresividad, la evitación o la pasividad. Tiene como resultado de comunicación la agresividad, la evitación o la pasividad. Sin embargo, la comunicación asertiva justamente es una comunicación sumamente responsable, que asume el desafío de trabajar en favor de los derechos de comunicación, de derechos compartidos. Y justamente el posicionamiento de una persona socialmente habilidosa o asertiva es, como resultado comunicacional, no agresivo, no pasivo y no evitativo. Y justamente en el sentido de los agilistas, una persona socialmente habilidosa o una persona asertiva acciona, realiza, ejecuta una comunicación en primera persona. Cuando hablamos de asertividad, siempre vamos a tomar como precedente todo el siglo XX de la psicología, que ha trabajado en los entrenamientos en asertividad, especialmente entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación. Y vamos a tener en cuenta que las habilidades sociales y de comunicación tienen tres áreas generales: las habilidades verbales, las habilidades no verbales y las habilidades
paraverbales. Dentro de este conjunto general de las habilidades sociales, las de mayor predominio son las habilidades no verbales. Por tanto, vamos a dar algunos ejemplos de cuáles son las habilidades verbales. Las habilidades verbales tenemos, por ejemplo, contenido, claridad. Habilidades no verbales, expresión facial, mirada, sonrisas. Habilidades paraverbales, volumen de voz, entonación. Nos vamos a detener un poquitito acá. Y quiero que sepan que, si bien hay un canal que es el más efectivo para la comunicación, que justamente es el face-to-face, vamos a ver que sobre ese canal se va a medir la efectividad de nuestra comunicación, por tanto, se va a medir la efectividad del logro de transparencia que vamos a ejecutar. Por supuesto que hay lógicas de transparencia que si nosotros trabajamos en educación a distancia ya las conocemos. Por ejemplo, los foros que son abiertos, todo el mundo accede a la misma información, ¿no? Y podemos trabajar con ahínco para que toda la información sea compartida por cada uno de los miembros integrantes de un equipo. Ahí ya tenemos una variable fuerte que sostiene la transparencia. Ahora, cuando este equipo tiene que montar una relación vincular para consensuar objetivos, vamos a tener que vernosla con una transparencia, ahí el fallido, la transferencia, después voy a ver si me echamos algo sobre la transparencia, pero quiero decir que cuando tenemos que consensuar objetivos de trabajo, no importa en el ámbito laboral que sea, cuando tenemos que trabajar en equipo donde todos compartimos la misma información, esto dentro del ámbito de salud, por supuesto los equipos multidisciplinarios, la circulación de la información fue como la cresta de ola de finales del siglo pasado, ¿verdad? Cuando empezamos a entender que trabajábamos con titulares de derecho y no con pacientes, tuvimos que focalizarnos desde aquel viejo concepto de cliente de Rogers en que nuestro interactuante con quien conformamos equipo tiene más derechos que obligaciones y que los terapeutas tenemos, los terapeutas matriculados en salud, tenemos más obligaciones que derechos. Entonces empezamos a trabajar con los abordajes múltiples. Por eso cuando digo, bueno, el siglo pasado fue preparando, si se quiere, si bien fue un siglo bastante nefasto en muchos aspectos, sin embargo también, bajo esa situación de crueldad, si se quiere, a nivel político y económico, también preparó el terreno para que hoy pensemos en equipos horizontales o liderazgos de colaboración. Pero década del 70, que tuvimos un gran movimiento, que todo movimiento, si bien fue un movimiento dentro de salud mental y que acompañó esta idea de counseling también, pero fueron movimientos que compartieron un estado de espíritu de época. El movimiento de la desmanicomialización fue gestionado y logrado gracias a una conciencia comunitaria, ¿verdad? Por tanto, como decía, estos lugares donde se empieza un terapeuta de la cotidianidad, un terapeuta para promover salud, un terapeuta no formal, y donde dentro de la terapéutica formal se comienza a pensar en una idea de equipo líder de trabajo, donde nuestro interactuante tiene derecho, hace que hoy estemos a la orden del día para poder entusiasmarnos, como es mi caso, en relacionar cuáles son las herramientas fundamentales de la psicología y que utiliza el counseling desde ya, utiliza este vínculo auxiliar de ayuda para la búsqueda de herramientas hacia la autoayuda, que cualquier persona, en cualquier momento, cualquier persona que no requiera una estrategia de apoyo
de un profesional experto y matriculado. Entonces, estas herramientas del counseling van a ser necesarias para poder motivar este lugar de la interacción específica que llama a la transparencia y a la responsabilidad ineludible que va a estar a partir de la comunicación cuando tratamos de consensuar objetivos de manera llana, de manera transversal y con la responsabilidad de visión común. Muy bien. Entonces, cuando yo estoy con mi coequiper o con mis coequiper, vamos a tener que ver cuáles son los mejores canales de comunicación. Habíamos dicho que en la comunicación asertiva, la comunicación no verbal era la más efectiva, conjuntamente acompañada con la conversación paraverbal. Por tanto, la comunicación no verbal que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de la transparencia va a estar focalizada en la expresión facial. La expresión facial, la entonación, la velocidad de la voz, esas son habilidades no verbales. Y por último, el contenido. Y vamos a tener mucho cuidado, porque si hablamos de ambientes motivadores, ambientes que promuevan desafíos, ambientes que promuevan la calidad de los desarrollos creativos, vamos a tener que contar con las habilidades necesarias para esos ambientes. Bueno, ¿qué habilidades necesitamos? La habilidad de ejecución de elogios. Por más que tengamos herramientas donde me ponen en un primer puesto una vez al mes por haber generado una gran resolución de problemas, yo voy a tener otra dinámica de feedback que va a ser la del llano, la de la comunicación cotidiana. Por tanto, la expresión de elogios o halagos va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque no alcanza con que yo esté en una marquesina como la que pude resolver tal problema, sino que también necesito el feedback coloquial de mis coequippers. ¿Cómo se lleva adelante una habilidad de elogio o halago de manera asertiva? Bueno, primero vamos a oponer la habilidad de elogio y halago a su contraria, que es la habilidad de criticar. Y tenemos otra todavía, que es la habilidad de afrontar críticas. Entonces, habilidad de elogiar, habilidad de ejecutar críticas, habilidad de afrontar críticas. Se dice que si nosotros tenemos altos niveles de confianza, gozamos con altos niveles de confianza, podemos llegar a confrontar, podemos llegar a tratar de consensuar y de llevar, de liderar, ¿sí?, una idea para una resolución de problema. Y si por el contrario tenemos bajos niveles de confianza con ese equipo, que va a estar relacionado, por supuesto, a los niveles de autoconfianza, la capacidad de búsqueda de resolución de problemas de manera consensuada va a ser de mucha menor chance. Bien, necesitamos entonces comunicaciones espontáneas. Necesitamos ser alfabetos, necesitamos alfabetizarnos socialmente. ¿Qué es una habilidad de elogio asertiva? Tanto la habilidad de elogiar como la habilidad de criticar va a tener que tener una mira concreta. ¿Cuál es? La de concentrarse en conducta. Como digo siempre, una persona que tiene vocación de negociación, una persona que tiene vocación terapéutica, una persona que tiene vocación de comunicación efectiva, escanea a cualquier interactuante como medio ambiente positivo, a cualquiera. ¿Pero cómo, Verónica, cualquiera? Sí, a cualquiera. Sabe escanear
a cualquier persona y detectar rápido un atributo positivo. Lo puede hacer. La habilidad de ejecutar una crítica también tiene que estar dirigida hacia un atributo de la persona, una conducta. Y si no es necesario, no vamos a criticar. No criticamos. Las relaciones de confianza se fomentan con las habilidades de elogios y las críticas asertivas. ¿Cuáles serían las críticas aversivas o cuáles serían los elogios no asertivos? Una crítica aversiva es la esencialización, donde el nivel de aprendizaje de la otra persona decrece. Por tanto, no es lo mismo que yo me focalice en una habilidad o en una conducta que quiera criticar para motivar al cambio, a que yo focalice en la esencialidad de esa persona para criticarla. Entonces no es lo mismo que yo diga que podrías rever tu puntualidad a que le diga a una persona, la verdad que sos muy impuntual. Porque la esencia de esa persona va más allá de una conducta. Y no es lo mismo tampoco dentro de las habilidades de elogio que yo le diga a una persona, sos un genio, sos genial, o sos él, y le ponemos ahí el nombre que quieran para poner en la grilla una vez al mes, a que yo le diga específicamente en qué ejecución de conducta se ha destacado. Tiene que no superar el número de 2 conductas. Los animales humanos estamos preparados para la retroalimentación negativa, no para la retroalimentación positiva. Ustedes saben que un psiquiatra muy reconocido en nuestro país, el doctor Badaraco, en un momento estaba escribiendo un texto que expuso en una de las jornadas que hicimos justamente en UTN, que expuso y que decía, que se llamaba ¿por qué no se curan los que no se curan? ¿No? ¿Por qué no funcionan los equipos que no funcionan? ¿Por qué nos llevamos tan mal? ¿Cómo hacen los equipos para funcionar tan bien? Bueno, seguramente el medio ambiente cotidiano, por fuera de las herramientas tecnológicas de uso, por fuera de los feedback por imágenes, que son tan potentes a nivel tecnológico. Dentro de la comunicación llana, interactiva, como animales humanos, esos equipos que sí funcionan se elogian y se critican poco. Y un elogio para que sea escuchado, ¿por qué? Porque si yo tengo la apetencia o la avidez de ser un líder, no solamente tengo que calibrar mi estilo de comunicación, sino que tengo que poner el énfasis en que esa comunicación llegue efectivamente. ¿Qué significa esto? Que si yo ejecuto un elogio, ese elogio tenga una receptividad, es decir, que la persona escuche activamente ese elogio y pueda aprender a través de él. Porque son fundamentales los elogios. ¿Por qué son fundamentales los elogios? O las críticas asertivas, pero en bajo nivel de contenido, en intensidad y frecuencia a nivel semanal. Cuando una persona nos elogia, justamente es un vedor que me facilita una información sobre la cual yo no tengo acceso. Yo no tengo acceso a la información que tan fácilmente tiene mi interactuante. Mi interactuante ve mi destreza con una perspectiva
superior, justamente por ser interactuante, que la mía. Como yo puedo ver la destreza, el desarrollo creativo de la otra persona con mayor detalle que el que le ejecuta, porque el que le ejecuta simplemente le está llevando adelante y todo su potencial y esfuerzo está ahí. Por tanto, ese veedor es fundamental para nosotros. Y esa información que tiene para darnos es totalmente potenciable para nuestra capacidad de empowerment. Como les gusta decir a muchos, suma valor. Sí, claro, suma valor, pero para eso yo lo tengo que poder escuchar. ¿Y por qué hago tanto hincapié que un elogio pueda ser escuchado? Porque, y acá vamos a tener 2 puntos para que tengan en cuenta de la psicología. Uno se llama distorsiones cognitivas, que les sugiero que busquen las distorsiones cognitivas de Albert Ellis y las ideas irracionales, ¿sí? Ideas irracionales, distorsiones cognitivas. Los animales humanos estamos más preparados para esquemas cognitivos que detecten el campo crítico para atacar o huir. Entonces siempre vamos a desconfiar de un elogio. ¿Sí? Es más, muchas personas no ejecutan elogios porque dicen que es innecesario. O que si yo ejecuto un elogio, la otra persona va a pensar que quiero algo de él o de ella. O por qué voy a ejecutar un elogio si en realidad esa persona no ha ejecutado la misma conducta para conmigo, ¿sí? Sin embargo, es muy beneficioso la ejecución de elogio que pueda tener como objetivo la retroalimentación positiva y directa, ¿sí? Una persona asertiva habla en primera persona, promueve la resolución de problemas y aminora el número de problemas. Entonces, voy a dirigir el elogio a una sola conducta. Si ya detectamos que esa persona no sabe aceptar elogios o le cuesta aceptar elogios, entonces vamos a utilizar, o si el medio ambiente laboral, vincular, que se nos presente, no es un medio ambiente donde en la cotidianidad de la conversación se elogie fácilmente, entonces se comienza con los elogios de tipo sándwich, ¿sí? Donde no le doy tiempo de reacción a la otra persona y simplemente el silencio significa aceptación. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en una conversación, hay algo que esa persona hizo y me parece destacable, destaco esa conducta rápidamente y sin darle la oportunidad que tenga que excusarse sobre ese elogio que yo doy, vuelvo a la conversación anterior, ¿sí? No le doy la oportunidad a esa persona que tenga que excusarse sobre ese elogio. Tampoco vamos a elogiar atributos que no sean de esa persona. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy con un amigo, voy a dar este ejemplo que es burdo, pero es bien entendible, tengo un amigo, se compra un nuevo auto, no es lo mismo que yo le diga que qué hermoso que está tu auto, qué hermoso que está tu auto, este auto que te compraste, qué hermoso que está, a que yo le diga qué hermoso que está y la marca del auto. ¿Sí? Qué hermoso que está el Torino. Entonces ahí yo estoy elogiando la marca del auto, no estoy elogiando a la persona. Si yo digo qué hermosa que está, qué hermoso que es un vestido, y en vez de decir tu vestido, digo la marca del vestido, estoy elogiando al diseñador o a la empresa que vende ese vestido, no estoy elogiando a la persona. ¿Sí? Siempre es me gusta tú, ¿sí? Me gusta tú. Y tenemos que tener en cuenta que el elogio es una norma social
¿Cómo que es una norma social? Es una norma social. ¿Vieron ese fondo que yo les había dicho en un primer momento? Muchas veces se confunde que se necesita intensidad de comunicación para resolver problemas y nosotros vamos a tener como fondo esta otra argumentación. No siempre hablando se entiende la gente. Por tanto, cuando elogiamos, ¿sí? Tiene que ser a la persona, es una norma social. ¿Qué quiere decir esto? Que si recibimos un elogio, simplemente tenemos que responder con un gracias, no hay nada más para decir. Es breve, ¿sí? Si recibimos un elogio podemos decir gracias, ¿sí? Es como saludar y ser saludado. Hola, hola, ¿sí? Es una norma social, el elogio. No hay nada para justificar, no hay nada para sobreentender. Bueno, ahora vamos a hablar de la honestidad y la asertividad, y vamos a seguir con el ejemplo de elogio, que nos viene muy, pero muy bien. Supongamos que yo piense que ese elogio no sea honesto. Recordemos que para que un elogio sea asertivo, y acá hago esta llamada, pongan este cartel en la heladera, sin asertividad, sin comunicación asertiva, no se logra confianza, no se logra agilidad, no se logra proyectos de equipo, no se logra disciplina y autogestión. Un elogio, para que sea asertivo, tiene que ser honesto. Por eso se tienen que entrenar en mirar personas. Bueno, yo lo hago mucho conmigo, por supuesto, pero lo hago con todo el mundo. Miro y digo, bueno, esta persona, yo ya enseguida puedo saber qué tipo de habilidades y recursos tiene una persona y cuáles no, ¿no? Pero me concentro siempre en las que sí tiene. Háganlo de manera corriente, ¿sí? Incluso una persona que a ustedes les genere más un rechazo que una aceptación. Concéntrense más en esa persona y traten de buscarle qué tiene de positivo, qué tiene como atributo positivo, qué le darían como retroalimentación para que esa persona pudiera ver algo que quizás él o ella no está viendo. Entonces, un elogio, para que sea asertivo, tiene que ser honesto. Bueno, pero ahora supongamos que una persona diga que un elogio que ha recibido no es honesto, ¿no? Que se nota que, como se decía antes, ahora no se usa tanto esta palabra, es un falluto, ahora no se usa, es un falluto que anda elogiando por ahí. Supongamos que hay algo de su expresión facial que quizás filtra cierta información, o bien simplemente esa persona se está dejando llevar por sus distorsiones cognitivas, por sus pensamientos automáticos negativos, que son muy, pero muy corrientes en nuestros días. Entonces, diga que ese elogio no fue honesto, lo acepto igual, no leemos mente. A mí una persona me elogia y digo gracias. No me interesa leer la mente de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Si él o ella lo hizo honestamente, lo hizo con dobles intenciones, lo hizo con una intención concreta de un perjuicio, ¿no? Estoy llevando todo al extremo, simplemente yo digo gracias. ¿Qué pasa con la crítica? La crítica, como dijimos, muchos autores recomiendan no criticar directamente, ¿sí? Pero si es necesario hacer una crítica, es una gran información que le estamos dando a la otra persona para que se promueva el cambio. Entonces, la crítica tiene que estar dirigida a una única conducta, solo una. No vamos a sumar críticas. Si estamos en OPC, estamos creando un proyecto, ¿sí? Y estamos en oposición a
una visión que pone un coequiper. Bueno, vamos a tratar de ser detallados en relación a esa crítica que vamos a dar, que conviene tener en cuenta. No vamos a utilizar el vos siempre, vos nunca. Estas son sobregeneralizaciones, ¿sí? En tal caso, vamos a ir a algo puntual, a una conducta en particular para dar retroalimentación, ¿sí? ¿En qué contexto es escuchable una conducta, una crítica, perdón, la habilidad o la conducta de ejecución de crítica? ¿En qué contexto es escuchable? En un contexto donde el elogio es de alto nivel de frecuencia e intensidad. Entonces, mucho elogio, poca crítica, pero la crítica tiene que ser bien ajustada a elementos necesarios para ese equipo, necesarios para ese vínculo, pero sobre todo, en particular, necesaria para esa persona. Nosotros entendemos de manera empática que es fundamental que esa persona pueda tener en cuenta esta perspectiva crítica para motivarse al cambio. Como ustedes saben, los equipos colaboracionistas o los equipos horizontales tienen como eje la autogestión de equipos, ¿sí? Eso no implica que los liderazgos carismáticos no sean necesarios dentro de esos equipos. Y un líder carismático tiene que estar muy formado en asertividad. ¿Por qué? Porque un líder carismático, un líder va a lograr ser carismático gracias a dos atributos. Ser modelo de vida, esto no significa ser perfecto, ser modelo de vida, ¿sí? Y promover al cambio. Ese modelo de vida tiene que ser una propuesta permanente hacia la promoción de cambio, ¿sí? Ya sabemos que los líderes de equipos colaboracionistas no son líderes jerárquicos, sino son líderes que justamente llevan a un equipo hacia la toma de decisiones desde cómo se hace eso que se invita a hacer. Es difícil, pero como digo siempre, bueno, si yo promuevo el veganismo, poco sería adecuado que no fuera vegana, que mi vida cotidiana no sea vegana. Si promuevo la asertividad, poco sería adecuado que dentro de mi vida cotidiana no esté promoviendo la asertividad. A sabiendas que en la asertividad no sucede como en el veganismo. En el veganismo uno deja de comer animales o derivados de animales, ¿sí? Y es radical. Y no hay ningún problema con eso. Con la asertividad no pasa lo mismo. Y acá, ojo, porque este error en los equipos lo tenemos que tener en cuenta. Los animales humanos estamos entrenados en la aversividad. Por tanto, el éxito de la asertividad no es que una persona que promueve asertividad sea 100% asertiva, sino que su intensidad y frecuencia vaya en aumento hacia la asertividad, o que entienda cuándo su comunicación ha sido aversiva, cuál fue el costo y cómo puede promover el cambio de aquí en más. A sabiendas que tiene el derecho de comportarse de manera no habilidosa. Yo no sé cómo venimos hasta acá. No sé cuánto tiempo tenemos hasta acá. 6:50. Bien. Vamos a las preguntas. Con estos lentes no veo nada, chicos, les soy honesta. Cae la noche y yo veo cada vez menos. Bueno.
Karina Ledesma dice, cuando decía herramientas del counseling, ¿a qué te referís? Bueno, voy a hacer una aclaración sobre eso, pero creo que en el desarrollo de la charla fui bastante clara. ¿Podés, por favor, dar un ejemplo concreto o bien qué sugerís? Potenciar o elogiar. Bueno, ahora voy, Florencia. Marisol, ¿podés repetir el autor? Marisol, ¿el autor de qué? El autor seguramente era Albert Ellis. El planeamiento, al decir, ¿por qué el equipo no funciona? Debe sustituirlo por un enfoque positivo. ¿Qué debemos hacer para mejorar el funcionamiento del equipo? De esta forma, uno reta al equipo, se involucra, demuestra proactividad. Utilizaría el concepto de refuerzo positivo en lugar de elogio. Bien, José, muy interesante tu pregunta. Bueno, vamos a ver, creo que algunas preguntas. A ver, vamos bajando. Ahí está. Florencia Ruiz, observar una conducta y elogiar. Si te piden, por ejemplo, que opines críticamente respecto a algo, por ejemplo, un discurso o cómo estuvo en una entrevista. Cecilia, clarísimo. Fabián Fataz, buenas tardes, hermosa charla, muchas gracias, Fabiana. Julián, esta maravilla que escucho aplica para la amistad. Gloria, sí, por supuesto, Gloria. Sí, claro, Juliana, al finalizar podrás repetir autores y bibliografía, por supuesto. Uno de los principios del manifiesto ágil reza: la forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro de un equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara. En un contexto de pandemia, especialmente durante el aislamiento social, cuarentena, la comunicación en los equipos de trabajo se encuentra mediatizada por tecnología, teletrabajo. Cuando esta comunicación se da solamente en forma escrita, es clara que van a faltar expresiones no verbales y paraverbales. Ahora, cuando la comunicación se da en forma remota, pero integrando audio y video de forma asertiva, transparente, horizontal, con elogios, modelando el liderazgo, podríamos decir que es posible hacerlo de forma remota y no solo cara. Sí, por supuesto, Héctor. Por supuesto que es fundamental hacerlo de forma remota por la videoconferencia, y que ahí justamente hay mayor atención a la expresión facial, ¿sí? Ahí está todo concentrado en la expresión facial. Sí, Albert Ellis, Florencia era el autor. Quería preguntar cómo se enfrentan equipos con personas con alta agresividad. Bueno, es una buena pregunta, es una excelente pregunta, Mónica. Juliana, no termino de entender a qué te referís con retroalimentación negativa. Ahora lo digo. ¿Qué significa asertividad? ¿Podés dar un ejemplo? Ahora voy a volver sobre el concepto de asertividad, sus problemáticas. Roxana, quería saber sobre la habilidad, sobre la aceptación de crítica. Muy bien. Afrontamiento de crítica. Martín Ruiz, hola Verónica, promuevo el veganismo y no soy vegano, felicito a los veganos. Muy bien, Martín. No, está perfecto, Martín, pero digo, si querés liderar eso, ¿sí? Muy bien, Martín, muy bien. De hecho, te necesitamos. Eliana, ¿cómo saber si estoy siendo correctamente asertiva, tanto en elogios como en críticas? ¿Es una habilidad entrenable? Por supuesto que es una habilidad entrenable, Eliana. Me queda pendiente entender de qué manera como terapeutas podemos hacer uso de estas herramientas. Gracias a esta información sirve mucho para comprender las habilidades de comunicación, dice Ani. Mónica Rodríguez, si alguien es muy agresivo, ¿cómo debe ser la respuesta de comportamiento inmediato? Vamos a ir a ese punto. Hola Vero, Silvia y Lucas. Claro, como siempre, interesante el tema de los elogios para llevarlo en diferentes ámbitos. Bueno, a ver, vamos entonces. El tema de si tenemos un integrante con agresividad. Hay que ver, vuelvo a hacer la diferenciación entre agresividad, ¿sí? Perdón, entre aversividad y asertividad. Ok,
Estoy buscando... ¿Y cuáles son las herramientas? Retroalimentación negativa, eso. Bueno, entonces, ¿qué es la asertividad y qué es la aversividad? Bueno, la asertividad se opone a la comunicación aversiva, que la comunicación aversiva es agresiva, o sea, la comunicación que tiene como resultado la agresión, la pasividad o la evitación. La asertividad justamente está en el presupuesto de compartir, conocer y respetar derechos básicos, como por ejemplo el derecho a ser tratado con dignidad y respeto, el derecho a pensar antes de hablar, el derecho a cometer errores y ser responsable de ellos. ¿Bien? ¿Ven cómo es un derecho asertivo? Cometer errores y ser responsable de ellos. Vamos a entender que cometemos errores los seres humanos, ¿no? Los animales humanos. Cometer errores y ser responsable de ellos. Tengo derecho a decir no, a rechazar peticiones sin sentirme culpable o egoísta. Tengo el derecho a pedir, no a exigir algo a otra persona. Bueno, esos son derechos básicos de comunicación que tenemos que respetar tanto en otros como a nosotros mismos. Respetando esos derechos, los estilos de respuesta comunicativa van a ser no agresiva, no pasiva y no evitativa, y van a ser llevadas adelante en primera persona, promoviendo la resolución de problemas. ¿Ok? O sea, esa es la comunicación asertiva, esa es la comunicación favorable para los equipos ágiles, para los equipos horizontales, ¿sí? Para poder sostener la transparencia, para no tener vergüenza de cometer un error, porque puedo ser responsable de ello, para no sentir vergüenza o no hacer sentir vergüenza si otro comete un error, porque será responsable de ello, o ese error obviamente va a ser parte del aprendizaje. Bien, esa es la diferenciación entre comunicación aversiva y comunicación asertiva. ¿Qué es la retroalimentación negativa? La retroalimentación positiva está gerenciada por ciertas habilidades que dentro del agilismo encuadra como el reconocimiento. Y el reconocimiento no puede estar llevado adelante simplemente por el alcance de la resolución de un problema. El reconocimiento tiene que estar en el contexto vincular y en la capacidad de ejecución de elogios, ¿sí? Por otro lado, los refuerzos negativos o la retroalimentación negativa son los correctivos y los excesos de interpretaciones críticas o críticas no asertivas. De hecho, en el extremo, Vicente Cavallo tiene una hipótesis sobre cómo se configura la depresión. Bueno, la depresión se configura en ambientes sumamente críticos o en ambientes muy, pero muy poco elogiosos, de poca chance de efectividad de retroalimentación positiva. ¿Cuáles son las herramientas del counseling que pueden enriquecer el mundo de la agilidad, que son necesarias al mundo de la agilidad? Bueno, las herramientas del coaching, las herramientas del entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación, las herramientas de entrenamiento en asertividad. Ahí una compañera nos preguntaba, bueno, ¿se entrena la asertividad? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un entrenamiento, un sobreentrenamiento, un entrenamiento de deportista de alto rendimiento en aversividad. Tenemos respuestas a la mano, somos totalmente efectivos en ser
aversivos, ¿sí? Pero ¿cómo, Verónica? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, simplemente si yo estoy manejando y el de atrás me toca un bocinazo, me lo toca una vez, me lo toca 2 veces, ¿no? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Sí? O ¿cómo va a ser mi crítica? Mi crítica va a ser siempre esencialista, no va a ser hacia una conducta. Hemos aprendido, tenemos en nuestra estrategia evolutiva estable, traemos heredado este estilo de comunicación que es la comunicación aversiva. ¿Sí? Por tanto, el estilo de retroalimentación que damos por lo general es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es correctivo. Correctivo. Entonces, si un hijo no estudia, ¡pum!, lo tenemos que castigar. Si un hijo no da con un tipo de respuesta, tenemos que castigar ese error. Si se comete un error, hay que castigarlo. Entonces, los hábitos correctivos, donde no se entiende que las personas pueden cometer errores y que se puede, tengamos en cuenta algo fundamental, y esto lo voy a traer de la terapéutica de parejas. Superar conflictos, superar estados conflictivos y de desregulación mejora la calidad de confianza en ese vínculo. Pero para eso hay que proponérselo, entrenarlo, entrenarse en superarlo. Si yo voy a tener una perspectiva aversiva, voy a incrementar el conflicto, ¿sí? Por otro lado, hay algo que quiero decir, que no quiero que se me escape. Estamos en un momento crítico y necesitamos altos niveles de formación, una calidad muy alta en formación, un desempeño muy, pero muy alto y efectivo a partir de nuestra formación, ¿sí? Y por otro lado, necesitamos la autodisciplina, ¿sí? ¿Cómo se lleva adelante la autodisciplina? Vamos a ver cuáles son los estilos de liderazgo que existen. Bueno, el liderazgo autocrático, el liderazgo carismático, el liderazgo de empowerment, el liderazgo transformacional, el liderazgo colaboracionista. El liderazgo autocrático es el que más está relacionado de manera negativa, ¿sí? Con los equipos jerárquicos, ¿no? De que castiga el error. Pero el liderazgo autocrático es bien efectivo cuando se ejerce de manera asertiva en la autogestión y la autodisciplina. Tenemos que llamarnos a ser obedientes con nosotros mismos, ¿sí? La autodisciplina es verdad, nos va a dar la libertad para la creatividad. Si yo puedo tener un estilo de autoliderazgo, porque para poder liderar a otros vamos a tener que trabajar con las habilidades de autoliderazgo. Si yo puedo ser muy autodisciplinado, es decir, que voy a dar una orden para obedecerla. No, todo lo contrario del momento de creatividad y de consenso para la creación de un producto, para la resolución de un problema, ¿no? No es que alguien dice, bueno, vamos a hacer esto y se hace, sino que estamos ahí en ebullición, ¿no? Nos sumamos a esa aversión que nos da el riesgo. Este tema, chicos, chicas, quiero confesarles que este tema de la agilidad a mí me apasiona y estoy en este tema gracias a muchas casualidades, ¿sí? Sin embargo, gracias a casualidades muy cotidianas y de vecindad. Entonces, que agradezco a la vida, porque la vida siempre da más de lo que quita. Y entonces es un gran desafío para mí estar en este momento aquí. Me encanta eso, pero se asume el riesgo, ¿no? Se asume el riesgo. Pensé muchas veces, bueno, yo no tengo nada que ver con un desarrollista en software, en absoluto, pero sin psicología esto no se va a poder. Por tanto, ese gran riesgo, cuando tenemos dentro de la capacidad creativa, tiene una etapa previa que es ser obedientes con nosotros mismos, ¿sí? Ser
muy obedientes, y para eso necesitamos ejercer el liderazgo autocrático. Si yo ya diseñé cuáles eran las mejores órdenes para llevar adelante un plan de perseverancia, entonces cuando llega el momento, simplemente para ser totalmente dedicado a mi trabajo o a una acción, simplemente me doy la orden y la ejecuto. En el medio hay mucho ruido mental, pero voy a ser obediente. Es fundamental ser disciplinado. Para ser disciplinado tengo que utilizar el liderazgo autocrático, dar una orden que ya precisé en otro momento, pero que el corto plazo no me tiene que jugar una mala pasada en la procrastinación, dar una orden y obedecerla. ¿Ok? Bueno, creo que contesté todo, ¿sí? Creo que contesté todo y ya podemos ir cerrando, ¿sí? A ver. Recuerden que este webinar es grabado y lo van a encontrar en el blog, ¿ok? Bueno, ahora cuéntenme si quieren, ¿la pasaron bien? ¿La pasaron bien? Bueno, espero la hayan pasado bien. Agradezco muchísimo la cantidad de preguntas. No quiero superar el tiempo, ¿sí?, que tenemos, pero realmente una cantidad de preguntas extraordinaria. Un nivel de participación altísimo. A ver, quiero ir hasta los últimos comentarios. Bien, muy bien. Ay, buenísimo. Bueno, Juliana, muchísimas gracias. Bueno, gente, ha sido un placer estar con ustedes en este momento, ¿sí? Espero que pueda servir esta charla, la van a poder ver grabada, y bueno, nos encontraremos en otro momento porque esta fue la primera charla sobre counseling y agilidad. Vamos a tener otras, seguramente, así que prepárense. Les mando un beso enorme, cuídense mucho. Hasta luego.